Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Es un gusto poder compartir la palabra. Gracias. Yo no sé si ustedes escucharon, pero nosotros lo que escuchamos fue muy lindo. Nosotros siempre oramos con los músicos que nosotros podamos ayudar a que la iglesia cante. Lo principal de la parte de alabanza no somos nosotros, no es el que dirige, sino que es la iglesia. Son los santos cantándole a su Dios. Así que la verdad que bueno, fue un muy lindo momento, se escuchó mucho, así que bueno, gloria a Dios también por eso. ¿Cuál es el capítulo favorito de la Biblia para ustedes? A ver, tal vez me pueden decir que tienen muchos, ¿bien? A ver, por acá, alguien que me diga su capítulo favorito de la Biblia. No se peleen de a uno porque es un bullicio. Joaquín. Ah, lo mataba. A ver, alguien de acá, del medio. Libro favorito de la Biblia. O uno que más le guste, por lo menos. ¿Juan? Juan capítulo 1. Bien. Heavy ese, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Tan tímido. Voy a tener que empezar pronto. Bien. ¿Alguien más? ¿Allá? ¡Wow! Ahí tenés. Bien, hay muchos capítulos que son clave, qué sé yo. Yo les podría decir que, por ejemplo, el mío favorito es el Salmo 23, desde chico. Pero hay uno que me llama mucho la atención, que me alienta, obviamente lo vamos a ver un poquitito hoy, que es Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 habla acerca de la fe, habla acerca de hombres, de personas que eran comunes y corrientes, pero que tenían una fe y un compromiso inquebrantable. Y de hecho, me parece que la fe, empieza hablando acerca de la fe, es una de esas cosas que podemos a veces definir de forma correcta, y que si yo se las pidiera a ustedes me podrían definir qué es la fe, pero creo que son esas cosas que a veces no logramos vivir en la plenitud de la definición que usamos. No sé si se entiende. Yo les puedo dar a ustedes mi concepto de fe, y bíblicamente y teológicamente va a ser correcto y va a ser un montón, pero muchas veces me encuentro que tal vez mi vida en fe no se encuentra a ese nivel. Lo mismo pasa con el perdón. Muchas veces podemos saber técnicamente qué es el perdón, pero nos cuesta un montón aplicarnos con las personas que nos han herido. Así también lo mismo, yo les puedo explicar qué es la gracia, pero yo me sorprendo todos los días acerca de la gracia que Dios ha tenido con mi vida, ni hablar de la misericordia, y también muchas veces el amor, porque el amor es algo en lo cual vamos a ir creciendo y vamos a ir demostrando. Podemos definirlo con claridad, pero muchas veces hacerlas es otra historia. Pero bueno, la definición de fe la encontramos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otra versión dice: ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Y sigue hablando ahí en Hebreos, capítulo 11, versículo 2, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acá detalla estas personas como vos y como yo, que tenían esta fe inquebrantable en Dios, creyeron en Dios, pusieron su confianza en Dios, no solamente durante sus vidas, sino también en lo que estaba por venir, en lo que Dios tenía preparado para ellos. Confiaban en la providencia de Dios y también confiaban en Dios en las circunstancias tal vez más adversas. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab y muchas otras personas que aparecen a lo largo de la Biblia, que nos muestran y nos enseñan cómo es que debemos andar con fe. Y el capítulo 11 de Hebreos nos sirve como una plataforma, porque de hecho Facu mencionó el domingo pasado acerca de Noé. Noé, una fe. Dios lo llama y le dice: che, mirá, prepara esto porque va a llover. Vos mirabas y no veías pero ni atisbo de agua por ningún lado, y sin embargo lo pasar muchísimos años haciendo este arca que Dios le había dicho que era necesaria para salvación. ¿Qué fe la de Noé? ¿Qué fe la de un hombre corriente?
pero delante de los dioses era recto y se destacaba. Y el capítulo 11 nos va a servir como un trampolín para nosotros, para lo que viene, para lo que tal vez conocemos como uno de los pasajes más alentadores. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, todos esos héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy vamos a hablar acerca de la fe, por si todavía no fui claro. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una canción muy linda que cantamos, que el coro dice, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver, miles de páginas me sirven de ventana para andar en fe, mi Dios está en su trono y lo gobierna todo, ¿puedo yo confiar que soberano es Él? Aunque suban las aguas, aunque estemos en prueba, siempre vamos a estar de su mano porque Él es fiel, cuando muchas veces nosotros no lo somos. Ahora, somos llamados a correr esta carrera en fe. ¿Por qué? Porque corremos creyendo en aquello que no vemos. Y estamos en esta carrera que empezó desde el día que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y yo te puedo decir, por lo menos en mi perspectiva, que fue una carrera hasta ahora es difícil. No son de esas carreras, viste, que vos corrés y decís, che, bueno, qué livianito que estoy. No, muchas veces tenemos que ir despojándonos, como dice acá, del pecado que nos asedia. Y a lo largo de nuestra vida cristiana, si no nos vamos quitando del pecado y corriendo más rápido y corriendo más firmemente, algo mal estamos haciendo. Tal vez estamos caminando tan lento que nos quedamos a un costado y nos quedamos en las gradas viendo cómo los demás siguen. Corramos la carrera, hermanos, con paciencia. No tenemos tal vez que apurarnos más de lo que podemos, pero tenemos que saber que estamos corriendo juntos. Y va a terminar en ese día glorioso en el que veamos a Jesús cara a cara. Y yo, si les pregunto a cada uno de ustedes deben tener más que seguro una idea de qué es lo que va a pasar ese día. Algunos se imaginan qué va a pasar cuando vean al Señor Jesús. No sé bien qué es lo que imaginó cada uno, pero va a ser un momento hermoso. Porque vamos a poder ver cara a cara a aquel que pagó el precio. Aquel que vio el valor en nosotros cuando nadie más lo veía. Aquel que decidió poner sobre sus hombros tu inmundicia y la mía para que hoy podamos estar acá y abrir esta palabra y entenderla y gozarnos. Hermanos, tendríamos que estar contentos porque Él es nuestro premio. Corremos hacia Cristo, con Cristo, de la mano del Espíritu Santo, pero Él está al final. Cuando terminemos la carrera y tal vez nos llevemos puesta la cinta, Él va a estar del otro lado esperando a su iglesia. ¿Amén? Sí, nos vamos a encontrar con Él. Fe es confiar, fe es creer, fe es perseverar, fe es tener convicción. Qué difícil que es tener convicciones en un mundo donde el mundo te dice que todo es relativo y nosotros nos paramos y decimos Dios es amor y es justo y al mundo no le gusta nada esto. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta escuchar esto de viví tu vida, hacé lo que vos querés, es relativo. ¿Quién te va a decir? El amor, todo el amor vale. No todo siempre, por más que tenga un nombre noble, es una causa noble. Tengamos cuidado, hermanos. Tenemos que creer y estar firmes en nuestras convicciones, en nuestra esperanza, en no guiarnos por lo que vemos, porque los hijos de Dios contamos con una cantidad de recursos increíbles en Dios. Él nos da de su fortaleza cuando no tenemos ninguna. Él hace que los números cierren cuando los números no cierran. Él nos da el abrazo cuando estamos heridos. Él nos cura las heridas más terribles que podemos tener en el corazón. Yo les puedo dar fe de eso y seguramente vos me podés contar. No hay terapia, no hay amigos, no hay nada. El único que nos cura las heridas verdaderamente es el Señor. No sé si alguna vez escucharon la historia del equilibrista. A ver si estoy bien. Bien, vamos bien con la voz. Esta historia una vez la escuché y me sorprendió bastante. Era de obviamente un equilibrista que camina por la cuerda floja y él iba hablando con las personas a su alrededor. Y le decía, ¿quién cree de ustedes que yo puedo caminar por la cuerda floja? Todos levantan la mano, sí. O sea, si estaba ahí, evidentemente, el tipo sabía. Entonces va a caminar por la cuerda floja, impecable, todos los aplauden. Bueno, a ver, ¿quién de ustedes cree que yo también puedo pasar en una bicicleta?
Y todos, sí, él puede. Pasó con la bicicleta y anduvo lo más bien. Después agarró y se subió por tercera vez y dijo, ¿quién de ustedes cree que yo puedo cruzar por esta cuerda floja con una carretilla llena de ladrillos? Y la gente ahí, ya algunos, no todos dijeron, pero dijeron, sí, podés, creemos que podés hacerlo. Y en ese momento él da vuelta a la carretilla, la vacía y dice, bueno, ¿quién viene conmigo? Muchas veces eso es la fe. Muchas veces eso es la fe. Es saltar de lo que creemos a la obediencia, como hizo el personaje que vamos a ver hoy. Es saltar desde la fe en la teoría a ponernos en manos de Dios y a veces dar el paso aunque no sepamos qué es lo que está del otro lado, porque Él nos va a atajar. ¿Estaríamos dispuestos a subirnos en algo a lo que Dios nos llama por fe, aunque no lo veamos? A mí siempre me sorprende esto a título personal, pero la fe que tienen los misioneros puntualmente. Siempre me sorprende. ¿Por qué? Porque vos cuando hablás con los que se están por ir a un proyecto misionero, a veces no tienen ni los recursos, se van a un país donde dicen que, bueno, obviamente los van a recibir, pero no saben con lo que se van a encontrar y van. Van con los ojos cerrados, van y dependen y Dios les da los medios, de repente ellos hacen lo que Dios les pidió y las personas llegan a Cristo. Y hermano, ojalá que nosotros podamos tener ese nivel de fe, porque la teoría de fe no la sabemos todos, pero nos consideramos personas de fe. Más allá de que todos aquellos que tenemos a Cristo tenemos fe, muchas veces es necesario que nuestra fe sea renovada, sea transformada, sea purificada. Yo tengo un montón de historias de fe, puntualmente de cosas que Dios ha hecho en mi vida. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado, obviamente, en lágrimas, llorando por la salud de mis hijos. Me acuerdo cuando Matu tuvo una urgencia donde él no respiraba y me acuerdo haber estado orando al Señor. No queda otra. Me acuerdo también cuando nos dijeron que Agostina tenía una malformación y tenía que operarse. Yo recuerdo haber estado orando en fe al Señor para que la saque de esa circunstancia. Recuerdo también haber estado orando con Agostina en brazos cuando a Mateo le dijeron que iba a ser un diabético, con pocos años. Y vi cómo el Señor le revertió un cuadro clínico terrible. Él ahora es normal. Cuando el endocrinólogo nos dice, este chico se va de acá con insulina, nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar porque era una situación que no podíamos manejar. Y sin embargo, después el endocrinólogo nos dice, no, y el almacenamiento de péptido C volvió a estar normal. Y yo, viste, después de un año, ¿y qué tenemos que hacer? Nada, normal. Es más, él nos dice, este caso yo lo voy a decir en el congreso donde voy, porque a mí me invitan a hablar al congreso y hay un chico que se le revirtió esto, yo se lo voy a contar. Hermano, yo he visto la fe, yo he visto la fidelidad de Dios, tal vez cuando mis oraciones no sé si eran las correctas, pero yo confiaba en Él. Él estaba ahí escuchando. Él estaba ahí escuchando y me sentí como Cornelio en ese momento cuando el ángel le va a decir, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Él tiene detalles con sus hijos y vos seguramente me podés contar alguna. No prometo ser corto, pero quiero alentarte a que vivas una vida en fe. Aún orando por las cosas que parecen que son imposibles, aún orando por cuadros de salud que parecen irreversibles, aún orando por situaciones que a veces no podés controlar en tu hogar. Orá, aunque a veces parezca que la oración queda en el techo, tus oraciones llegan, están en la memoria de Dios, están en su oído, te presta atención, es cuidadoso con los detalles, porque conmigo lo ha sido. Ahora, ¿conmigo lo ha sido por algo especial? No, solamente porque tengo el título de hijo. Nada más, así como vos. No es que por lo que uno hace, no es por lo que uno hace, no es por lo que uno dice ser, no es por lo que uno se esfuerza, no. Es solamente porque somos hijos. Y seguramente vos me podés contar tus historias, pero yo quería ponerle por lo menos un poco a título personal cómo Dios ha sido bueno en mi vida y en muchas cositas más. Pero tenemos que empezar por el principio, diría. Necesitamos la fe primero para salvación. Yo no sé si acá hay alguien que no tiene a Cristo. Yo no sé si acá hay alguien que por primera vez está escuchando estas cosas, pero nos pasa de que nosotros ponemos nuestra fe en cualquier cosa. De hecho, yo tuve fe en este agua que me trajeron, la destapé y me la tomé. O sea, fe y con la de la canilla de casa más todavía, que no sabemos qué es lo que viene.
Pero ¿qué pasa? Nosotros consumimos un montón de cosas con confianza, con fe. Ponemos el seguro del auto también porque pensamos que eso nos va a respaldar. Tratamos de que nuestra vida tenga solucionadas ciertas cuestiones porque vivimos poniendo nuestra confianza en un montón de cosas. Pero la fe no es importante en sí misma, sino en el objeto en el cual es puesta. Es por eso que lo más importante que puede hacer hoy el hombre es poner su fe, su confianza, su creencia, su convicción y su vida en Jesús. Es eso. Este es el fin. Dios ha hablado a través de la creación, a través de los profetas, pero en los últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo Jesús, quien vino a esta tierra, caminó por ella como uno de nosotros, pero se entregó en la cruz y sufrió una muerte cruenta para pagar los pecados que tu vida y la mía merecían. ¿Por qué? Porque el hombre peca, el hombre se extravía, el hombre le da la espalda a Dios, el hombre hace cosas horrendas, el hombre transgrede lo que Dios ha propuesto. Y para solucionar esto, porque si no todos tendríamos un fin bastante horrible, lejos de Dios, Él va a entregar a su Hijo Jesús para pagar el precio por tu pecado y el mío. Y tal vez vos rápidamente me puedas decir, y mirá, yo el tema del pecado lo tengo resuelto, pero muchas veces mentimos o decimos mentiritas blancas, y eso también es mentira. Muchas veces nos quedamos con algo que no es nuestro, aunque nos podamos justificar de que es nuestro, pero eso es robar. Muchas veces en nuestra vida dejamos entrar el pecado y pensamos que moralmente estamos bien, pero delante de los ojos de Dios no podemos estar bien moralmente si no tenemos a Cristo. En Él es quien debemos poner nuestra fe. A Cristo es a quien nosotros deberíamos ir. A Dios es a quien tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. 2 Timoteo 1:12 dice, porque yo sé a quién he creído, yo sé a quién le he puesto mi fe, yo sé en quién he confiado, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Muchos de los que estamos acá no tenemos claras muchas cuestiones o no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestras vidas, pero si hay una sola cosa que tenemos segura, es que al cerrar los ojos en esta tierra, los vamos a abrir frente a Él. Sea como nos toque irnos. Tal vez nos toque irnos tranquilos, de grandes, de viejos. Tal vez nos toque pasar por alguna enfermedad terrible, por algún accidente. Pero esas cosas no tienen nada que ver, porque lo importante es que vamos a abrir nuestros ojos con Cristo. Creer en Dios, creer en Cristo, creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios hace la diferencia en este mundo que corre a la destrucción. Hebreos 1:16 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que Él existe y acercarnos con sinceridad. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está siendo predicada, así que tal vez tu fe puede ser despertada. Hoy puede ser el día donde el Espíritu Santo avive un corazón que esté duro, avive un corazón que piensa que a veces las sabe todas, avive un corazón que está engañado por los dulces de este mundo, cuando el mundo no tiene nada bueno en sí. Pero es necesaria la fe para salvación. Es necesaria la fe para poder creer en Cristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos de nuestros pecados por pura gracia, porque creemos en fe en Cristo. Y en esa cosa increíble y maravillosa que ocurre es que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nuestros pecados son puestos sobre sus hombros y su santidad es imputada a nosotros, somos perdonados y de repente nuestro estatus delante de los ojos de Dios cambia a 180 grados. Pasamos de ser extraños o de ser extranjeros a de ser parte de la familia, a ser hijos, a ser de los que Dios más cuida, a ser de los que Dios tiene más atenciones,
más protección, pasamos a ser hijos de Dios. Y tal vez yo te tengo que hacer esta pregunta, pero ¿qué es Cristo para vos? Y tal vez vos me podés responder que venís hace mucho a la iglesia, pero el concepto de Cristo también puede ser distinto al mío. Tal vez para vos Cristo sigue siendo solamente alguien del cual lees en los evangelios, que sabés que es el Hijo de Dios, pero hasta ahí está. Para vos puede ser que también sea un profeta, puede ser que sea un maestro. Cuidado con el concepto que tenemos acerca de Cristo, del Señor, aquel que es dueño de todas las cosas, aquel sobre el cual todas las cosas fueron creadas y que un día va a venir, no como Salvador, sino a juzgar. Cuidado. Marta le va a responder al Señor Jesús y le va a responder en una frase corta y contundente: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo he creído, yo tengo fe, yo confío que vos sos el Cristo, yo confío en que vos sos el Hijo de Dios, yo creo. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores del peligro más grande que tiene el hombre, que es el del pecado. Y el hombre no se da cuenta que vive en pecado. Pero el pecado hace que vivamos vidas que algo nos cierra. ¿Por qué? Porque nos está faltando Dios en nuestra vida. Y vivimos vidas detrás de objetivos y metas. Y aun cuando las logramos, parece que hay algo que falta. No podemos ser completamente felices. ¿Por qué? Porque nos está faltando Cristo en nuestra vida, nos está faltando Dios, nos está faltando ese amor de nuestro Creador. Aquel amor que fue tan perfecto de Dios que envió a su Hijo a morir al mundo. Imagínate, yo oraba para que el mío no se enferme y Dios puso a su Hijo a morir por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de un amor, de un calibre de amor tan difícil para este mundo, de un amor tan especial, de un amor tan sacrificial, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que ponga su fe en Él, para que todo aquel que ponga su confianza en Él, no se pierda, no se vaya detrás de este mundo al infierno, sino que tenga vida eterna. Solo creer. Nada de obras. Las obras vienen después. Las obras vienen después de que podemos tener fe en Cristo y Él nos renueva y nos llama a hacer obras. Pero no es necesario ningún tipo de obra, no es necesario que hagas nada, no es necesario ningún ritual. Solamente es creer en Cristo, ponerte a cuentas, pedir perdón, presentarte como un pecador, como lo tuve que hacer yo, y decirle: Señor, acá como estoy, necesito ayuda. Acá como estoy, necesito que me abraces. Y no tuve tiempo de decirle, de limpiarme antes de ir. Tuve que ir así como estaba, con mi pecado, y pedirle que Él se ocupe. El carcelero le va a decir a los apóstoles que estaban encarcelados: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Luego de un evento milagroso donde las cadenas de estos apóstoles que estaban presos se rompieron y escaparon, en realidad no escaparon, se quedaron ahí. El carcelero va a acceder a juntarse con ellos y ellos le van a decir: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le van a decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta fe es para justificación, como también dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Querés saber cómo tener paz con el Dios que te creó? Tenés que creer. Tenés que ir y pedir perdón. ¿Sabés por qué? Porque todos los que van a Él los recibe. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para todos aquellos que tenemos a Cristo, Pedro va a escribir en el primer capítulo de su primera carta algo que quiero que leamos juntos, donde voy a resaltar algunas palabras, pero para que veas cómo la fe es tan vital para nosotros. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual, este es el versículo que a veces yo hoy te digo, ¿era necesario? Sí, era necesario. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A nadie le gustan las pruebas, pero son extremadamente necesarias para lo que vamos a ver más adelante. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y mirá esto qué hermoso que es, a quien amáis sin haberle visto. Esto no pasa en ningún lado. Generalmente todo lo que nosotros amamos es porque lo vemos, porque lo tenemos enfrente, amamos a nuestra familia porque está a nuestro alrededor, amamos a nuestros hijos porque los vimos nacer, amamos a personas porque las conocemos, pero nosotros amamos a Cristo sin haberle visto. Esa es la belleza de nuestra fe. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Para qué es la fe? Para salvación de vuestras almas, para la salvación de tu alma y de la mía. Cristo nos llama a una esperanza que es viva, es confiar, no es un consuelo de tontos como muchos dicen que la religión sirve para eso, sino que en realidad nosotros hemos podido comprobar que Cristo es la única certeza en medio de la oscuridad. Cristo es la única solución para el tratamiento del pecado con el hombre. Cristo es la única solución para poder traer vidas de la condenación a la vida eterna. Es una convicción que se basa en verdades y en principios eternos de parte de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Tu fe es preciosa. Sí. Viste que a veces, a mí me ha pasado, digo, Dios me escuchará, viste, a veces tengo oraciones, no sé si te ha pasado, tengo oraciones que son transatlánticos, Boeing, suben, pero viste, ahí con toda, estoy en mi mejor momento, y hay oraciones que a veces son avioncitos de papel, viste, Dios, viste, y la tiro a veces y no sé si nuestra fe es preciosa delante de los ojos de Dios. Es por eso que te animo a que puedas reavivarla, a que puedas considerarla un don precioso de parte de Él, porque la fe es un regalo también de parte de Él. Es confiar, y aunque parezca flaca, débil, puede ser purificada y puesta a prueba. ¿Creemos en Cristo? Él es la persona más valiosa de nuestro corazón, porque eso nos va a allanar un montón de problemas, aún estando en el camino, aún estando en la carrera. Tal vez nos olvidamos acerca de su hermosa persona en nuestras vidas. Cristo nos amó, hermanos, de una forma inexplicable al morir en un madero. Nada más necesitamos. Y tal vez no tengas a Cristo. Tal vez hoy sea un día para que puedas poner tu fe en Él. Tal vez sea el día para que dejes de confiar en vos mismo y en tus recursos y en lo que vos sabés y en tus principios y en lo que te enseñaron y puedas agarrar y correr a Cristo. Correr a Él. Creer, poner tu confianza, poner tu corazón en Él. Y ahora es que quería llegar a hablar de Abraham. Voy a hablar muy rapidito. Pero Abraham fue un hombre de fe. De hecho, en la Biblia se lo llama el padre de la fe. Primero, bueno, porque él era un patriarca del pueblo de Israel, que fue este pueblo elegido de parte de Dios para darle su palabra, para darse a conocer no solamente como su Dios, sino también para avisarles que a través de ese pueblo iba a venir el Mesías que los iba a liberar, ese Mesías que lo iba a sanar, que les iba a dar a vista a los ciegos, que iba a liberar a los que estaban en prisión. Y se iba a revelar no solamente como el Dios de todo lo creado, sino que también iba a traer a su Hijo a través de ese linaje. Ese Cristo que leíamos es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué es esa frase? Simple. Él es el que empieza la fe y la consuma. El alfa y la omega, el que la empieza y que la termina. Y en nuestras vidas empezó ese proceso en nuestras vidas de fe, de cambiarnos, y Él lo va a terminar un día, porque Él es fiel y así lo prometió. Se lo menciona a Abraham también en Romanos como el padre de todos los creyentes,
sean circuncidados o no, detalles que aparecen en Romanos 4, pero también, hermano, porque Abraham demostró tener una fe muy especial. Abraham demostró tener una fe en contra de las circunstancias, en momentos adversos, en lugares donde nosotros, si nos ponemos a hacer cálculo, no había chance de que ocurra, pero sin embargo, así pasó. Y eso va a aparecer en Hebreos 11. Fíjate, acompáñame, Hebreos 11, capítulo 8, 11, versículo 8, dice: pero también porque Abraham demostró, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Eso es lo que te quería primero decir. Seguimos. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios quiso que Abraham aparezca en Hebreos 11 y va a decir por la fe. Pero primero dijo por la fe, dice, siendo llamado, obedeció. Dios le había prometido a Abraham 4 cosas, te la menciono rápidamente. Una es la simiente. Dios le había prometido a Abraham descendencia. Esto aparece en Génesis 17. También le había prometido tierra. Le había prometido que iba a tener un lugar donde podía morar. Esto aparece en Génesis capítulo 15 y en capítulo 17. También le había prometido a Abraham que a través de él iba a ser una gran nación. Él iba a ser el padre de multitudes. Esto aparece en Génesis capítulo 17. No solo eso, dice que todos los que habían estado en él iban a ser protegidos y bendecidos, porque en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esto está en Génesis capítulo 12. Dios le prometió a Abraham un montón de cosas, pero ¿por dónde tenía que empezar? Por el hijo. Si te prometió simiente, descendencia, nación y todo eso, lo primero que tenía que pasar el hijo. Y Abraham ya estaba grande, tenía muchos años. Su esposa también. Es más, también ya sabía que su esposa era estéril. Pero el versículo clave que te quiero dejar en la vida de Abraham aparece en Génesis capítulo 15, versículo 6, y dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y confió, y creyó en Dios, y puso su esperanza en Dios, y hizo. Tuvo fe cuando el panorama era el más difícil. Yo creo que vos acá, hermano, al toque te viene de cuando vos tuviste que pasar por algún momento donde dijiste, acá no se puede, no hay chance. Pero confiaste en Dios, te pusiste a orar. Abraham puso su fe en Dios, porque ya no estaban en la edad de tener hijos. Fíjate lo que dice Romanos 4, versículo 18, va a decir acerca de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y fíjate qué hermoso esto, hermano. Bueno, primero notate eso, esperanza contra esperanza. Ahora vamos a ver qué es. Pero después dice, y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que era su mujer, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Creyó en esperanza contra esperanza, primero. No se debilitó en la fe, no dudó en la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. ¿Sabés cómo? Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que Él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe también le fue contada por justicia. Un capo. Tenés que cerrar el estadio, dirían algunos. Abraham, o sea, ¿qué más podemos decir? Pablo está destacando todo esto acerca de Abraham y de su fe. Y él confiaba en un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros confiamos en un Dios que puede hacer cosas más increíbles de las cuales nosotros entendemos o creemos. ¿Por qué? Porque es Dios. Nosotros oramos para que Dios intervenga en circunstancias difíciles o panoramas que son imposibles y creemos que Él lo va a hacer porque Él es Dios, porque Él puede llamar a las cosas que no son como si fueran. Nosotros no tenemos chance.
Yo no puedo agarrar y llamar algo que no existe y que sea. Yo no puedo pedir que algo aparezca acá. No hay chance. Me lo tiene que traer alguien. En cambio, Dios sí puede hacer que cosas ocurran. Pero tenemos que tener fe. No dudando, sin incredulidad. Fortalecernos en la fe sabiendo que la circunstancia por la cual estamos pasando es para dar gloria a Él. Pero la fe tiene dos elementos. No es solamente creer o confiar. Es la acción siguiente. Dice que a Abraham se le prometió todo eso. Fue llamado y obedeció. Se subió al plan de Dios. Orar, pero hacer. Confiar y dar el primer paso. Y dice que creyó en esperanza contra esperanza. Esta frase puede ser un poco contradictoria a simple vista, si la leemos, pero bueno, está armado un poco intencionalmente en paradoja para poder demostrar la fe de Abraham. Lo que intenta decir esta expresión es que Abraham siguió esperando, siguió teniendo esperanza, cuando ya como humano no había ningún tipo de esperanza. Tal vez lo podríamos transliterar diciendo que contra toda esperanza humana, él siguió confiando. Él siguió teniendo esperanza. Él tuvo fe cuando ya no había razones humanas para esperar. Su cuerpo estaba envejecido, Sara, su mujer, era estéril, pero él creyó lo que Dios le había prometido. Esperó en lo imposible, confiando en lo invisible. Tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. La fe de Abraham es ejemplar, hermanos. Si alguna vez tenés duda, andate a Hebreos 11 y a Romanos 4. Y bueno, sí, podrías ir a Génesis, obviamente. Pero andá a leer un poquito de cómo Abraham tuvo esta fe que ojalá que nosotros también podamos tener. Pero, como pasa muchas veces, esa fe fue puesta a prueba. Fíjate lo que dice en Hebreos 11, versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Todos conocemos esta historia, vamos a buscarla, está en Génesis capítulo 22, la vamos a leer rápidamente. Pero es donde Dios le va a pedir a Abraham que su fe sea puesta a prueba. Donde Dios hace esto con nuestras vidas, de que nos dice, bueno, ¿crees? Vamos a ver hasta dónde crees. Fíjate, leemos rápido. Génesis 22, versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate lo que es fe. Fe es acción. Versículo 3. Y Abraham se levantó. Abraham escuchó el pedido y el tipo se levantó tempranito. Muy de mañana, preparó el mate, enalbardó su asno, tomó consigo todo lo necesario y se fue con Isaac. Esto está en el versículo 3, obviamente no lo del mate. Pero dice, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo pensaba en el corazón de Abraham y no lo entiendo esto. Dios le prometió a Abraham un montón de cosas por las cuales iban a empezar por su hijo Isaac, el que él tenía al lado, que se calcula que estaba entre los 15, 20, 20 y pico de años, ya era un jovencito. Y le va a decir, necesito que sacrifiques a tu hijo, que lo entregues en holocausto. Y Abraham va a ir. Abraham va a ser obediente. Está bien, en Hebreos dice que era porque él confiaba en que Dios lo iba a revivir, pero vos entendés la fe de Abraham. Él va a agarrar y lo va a hacer. Y aunque el sacrificio humano era algo obviamente que los del pueblo de Israel no hacían, él va a entender que esto se lo pedía a Dios y lo hizo. Y en el versículo 4, fíjate lo que dice. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos.
Y entonces habló Isaac, versículo 7, a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 3 días de viajes que deben haber sido 3 días, pensando en que tenés que quitarle la vida a tu hijo, porque Dios así lo había pedido. Dios había empezado a probar la fe de Abraham. Y yo pensaba para nosotros en que Dios le pidió a Abraham lo más preciado. Dios le pidió a su hijo, el de la promesa, a que vaya y que lo lleve en sacrificio. Hermanos, ¿y qué pasaría si Dios nos pidiera que nosotros vayamos al altar a entregar lo que más amamos? ¿Qué pasaría si Dios nos llama para que en el altar pongamos ese pecado que no podemos dejar, para que pongamos ese carácter que no podemos dominar, para que vayamos a perdonar al que nos cuesta? ¿Qué pasa si Dios nos pide algo preciado? ¿Qué pasa si Dios nos pide que dejemos lo que más nos gusta? ¿Qué pasa si Dios nos pide que dejemos de vivir vidas de placer y empecemos a vivir vidas de compromiso y de servicio? ¿Qué pasaría si Dios nos pidiera que nos comprometamos de una vez y dejemos de estar calentando sillas? ¿Qué pasaría si Dios nos dijera que nos juguemos y que dejemos de estar mirando por la ventana como el hijo pródigo al mundo pensando que este tiene algo para darnos cuando en Cristo lo tenemos todo? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Prepararíamos el mate y nos iríamos temprano como Abraham? ¿O pondríamos alguna excusa? Fíjate lo que pasa en el versículo 10. El 9, pero vamos a leer el 9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Terrible. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Dice: entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham: Abraham. Y él dijo: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Entendamos esto, hermano. Yo a veces pienso que esto capaz que es un detalle que yo me imagino. Pero Abraham alzó la mano dispuesto a bajar el cuchillo. No es que la alzó diciendo: Dios me va en cualquier momento, me va a avisar que esto es una amague, que está... No. Cuando su cerebro le dio la orden a los nervios y de su brazo para activar y bajar el cuchillo sobre su hijo, ya no había vuelta atrás. Y cuando Dios vio eso, manda al ángel y el ángel lo detiene. No levantes la mano contra tu hijo. Abraham lo iba a hacer si era necesario. Si tuvieras un altar delante tuyo hoy, ¿qué tendrías que sacrificar? ¿Tendrías que entregar tal vez lo más preciado, como hizo Abraham? Y este es uno de los momentos más lindos del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, porque aparece la sustitución. Alguien que muere en lugar de alguien. Dice que luego de esto, de que el ángel lo detiene a Abraham, va a aparecer, hay un animal enredado con los cuernos en las zarzas y van a poder entregar eso como un sacrificio, se va a hacer el holocausto. Y eso nos habla de Cristo nuevamente. Eso nos habla de que Cristo fue a la cruz, pero no fue a la cruz para hacer una obra de beneficencia, para caer bien y para que haya una religión después en base a lo que Él hizo. No, Cristo hizo eso para ponerse en el lugar que yo merecía. Porque la Biblia dice que si uno tiene pecados, merece la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, tendríamos que haber ido nosotros a la cruz. ¿Pero qué hace Cristo? Se pone como el sustituto, como el reemplazo, en lugar de. Así como pasó con el carnero que estaba enredado, también Cristo lo hizo con nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos para que lo que Cristo hizo en la cruz
sea efectivo en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para que eso que hemos visto en películas, que vemos que muchas veces la gente lo tiene colgado acá y no saben bien qué es, cómo hacemos para que ese sacrificio, para que ese pago, para que esa entrega sea efectiva en nuestras vidas? Hay que creer, hay que poner nuestra fe en el Salvador. Romanos 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer y confesar. ¿Has confesado que Jesús es tu Salvador? ¿Has confesado que Dios es tu Padre? ¿Has creído pero también has hecho una acción? A Abraham se le pidió y activaba. Hemos visto la cruz y está todo perfecto, pero ¿lo hemos confesado? ¿Hemos pedido perdón por nuestros pecados? ¿Hemos entregado lo que más nos gusta? Porque el pecado nos gusta, hermanos, si no nadie lo haría. El pecado se presenta en formas atractivas para que después se transformen en hábitos, se transformen en formas de vivir, y nosotros nos hablamos a nosotros mismos y nos decimos, está bien, sos humano, está bien, es tu carácter, está bien, lo hace el otro. Pero el tema con el pecado es que es algo tan terrible y enferma tanto el corazón, no solo del ser humano, sino también del creyente, que muchas veces pensamos que el creyente lo puede practicar, pero el creyente no puede practicar el pecado. El creyente fue liberado en la cruz del poder del pecado. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hoy está Cristo en tu corazón? Hoy podés estar seguro de que si te pasa algo, vas a cerrar tus ojos y los vas a abrir en Cristo. Hoy estás seguro de que tomaste una decisión o por lo menos pensaste en Cristo de tal forma que Él es tu Salvador, de tal forma de que te diste cuenta que estás ahogado en un mar de malas decisiones, de malos hábitos, de pecados, y que Él era el único que te puede salvar. Pensar que Cristo es la única solución para tu vida. ¿Pensaste en Él como el Cordero bendito que quita el pecado del mundo? ¿Pensaste en Él como tu Salvador y como tu Señor? Ya voy terminando. Dije que no iba a ser corto, pero había muchas cosas que te quería decir y que te quería animar. Yo no sé cómo es tu fe, ¿bien? No sé cómo cuantificarla. Me cuesta a veces cuantificar la mía, imagínate. Pero una de las pocas cosas que puedo tener claro, obviamente, que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero vos sabés que me puse a ver ejemplos de fe en la Biblia, más que nada en relación con Jesús. No sé si alguna vamos a ir pasando. A ver. Sí. Y pensaba que había un montón de formas de personas que tuvieron distintos tipos de fe. Y con esto te quiero alentar. Bartimeo tuvo una fe a los gritos, desesperada. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba ciego de nacimiento, escuchó que Jesús pasaba, ¿y cuál fue la mejor opción que tuvo? Pegar un grito de desesperación. Una fe oíble. Tal vez tengas que clamar. Pensaba también en la mujer del manto, que tuvo una fe silenciosa pero determinada. Se acercó cuando estaban todos apretando al Señor Jesús y Él iba caminando y de repente ella piensa, si tan solo tocare su manto, Él me sanaría. Ella tenía una enfermedad terrible durante 12 años de flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía en médicos y no solo eso, sino que se la trataba como impura. Y ella se va a estirar y va a tocar el borde del manto del Señor Jesús y fue sana. Es increíble, hermanos, eso. ¿Por qué? Por la fe que tuvo. Una fe silenciosa pero determinada. Pensaba en la fe de Pedro. El Señor Jesús le va a decir a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Pensaba en aquellos que estamos también con el Señor caminando y sabemos que nuestra fe depende completamente en Dios. Pensaba en pensaba en los apóstoles también, en los discípulos que le rogaban a Jesús, aumentanos la fe. Un deseo de tener más fe. No es solamente quedarnos con lo que tenemos, sino pedir más, como estos discípulos. Pensaba en el centurión que tenía un criado enfermo y le fue a pedir al Señor Jesús que lo sane, y el Señor Jesús, con lo que está ahí, pero está lejos, y le va a decir, no importa, solo di la palabra
y él se sanará. Y el Señor Jesús se va a sorprender de la fe del centurión. En verdad os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Vos entendés estas escenas del Señor Jesús reaccionando a los distintos tipos de fe? Uno llamándolo, otro tocándole el vestido, otro diciéndole, che, decilo nomás que se va a sanar. Y Jesús a todas estas formas de fe reaccionaba, hacía, actuaba en su soberanía, con su poder. La mujer sirofenicia, que no era judía, pero léanlo, ella se va a conformar con las migajas. Y el Señor Jesús va a decir, qué fe, y le dio lo que quería, sanó a su hija. Una fe inesperada porque no era del pueblo. Y quería terminar con esta, que es la del padre del muchacho epiléptico. El Señor Jesús le va a preguntar al padre, él va a venir con su hijo afectado por un demonio, y le va a decir, ¿hace cuánto tiempo que sucede esto? Y el padre le dice, desde 1 año, muchas veces se echa en el fuego y en el agua para matarle. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Me hizo acordar mi oración, ¿viste? En desespero, no sé Dios qué puede hacer, pero hace algo. No sé bien Dios cómo vas a resolver esto porque mi cabeza no armó ese escenario, pero vos podés hacer algo. Y el Señor Jesús le va a decir, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Me encanta esto, hermano, porque acá estamos nosotros. Creemos, yo creo, pero ayúdame cuando no creo. Ayúdame cuando el panorama es adverso, ayúdame cuando siento que mi fe es poca. Creo, pero ayúdame a que yo pueda creer más, a que pueda creer verdaderamente, porque necesitamos más fe. Después va a pasar que Jesús va a reprender a este demonio, va a liberar al hijo y él queda sano desde aquella hora. Y los discípulos viniendo a Jesús le dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar afuera? O sea que los discípulos ya habían probado. Y el Señor Jesús le va a responder algo duro. Pero fíjate lo que dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hermano, quiero terminar orando. Quiero terminar orando por muchas cosas. Primero orando para que, antes que nada, Cristo pueda estar en tu corazón. Para que aunque a pesar de que tengas años de creyente, puedas rendirte a Cristo como Señor y entregarle tu vida en forma completa. Pero también quiero orar por nuestra fe. Para que Dios nos dé esa posibilidad de ver más allá. Para que nos abra los ojos. Porque hay panoramas y escenarios que no podemos controlar. Tal vez venís orando por algo y no sabés qué puede pasar. Bueno, hermano, tu fe es preciosa y está en manos de Dios. Pero tal vez tenés que ser como este padre. Creo, pero ayúdame.